Muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto saludarles en esta sesión del Seminario de Visión Actuarial sobre la Innovación, la Investigación y el Desarrollo del mes de diciembre de 2023. Con esta sesión estamos cerrando las 12 sesiones del seminario de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México. El propósito de tanto este seminario como las jornadas de actualización es pues tener un territorio común, un terreno común en donde los investigadores podamos conocer el aporte de personas que ya están ejerciendo en el medio profesional, que es el caso de nuestra expositora del día de hoy, que podamos compartir entre nosotros pues algunas ideas, cosas que nos parezcan interesantes acerca de las exposiciones, ¿verdad? Y bueno, pues el día de hoy me da muchísimo gusto recibir en este seminario a la maestra Raquel Jiménez Padilla. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a Dios, es un placer contar contigo aquí. Déjenme les platico un poquito acerca del currículum y la experiencia de Raquel. Ella, ella es una actuaria egresada de aquí, de la Universidad de Anáhuac, México. También cuenta con una maestría y en finanzas cuantitativas que hizo aquí, en la Universidad de Anáhuac, México. Tiene experiencia de más de 10 años en Nielsen IQ, en donde hoy por hoy es la directora del área de servicio a clientes, pero además estuvo trabajando en proyectos de venta al menudeo en franquicias como Super City de Soriana. Igual, yo le dije a Raquel que iba a platicar un poquito de su experiencia, pero igual ella va a cubrir eso en un momentito más con ustedes. Entonces, sin más, bienvenida de nuevo, Raquel. Qué bueno contar contigo aquí. Este es tu foro. Muchas gracias Daniel y gracias a todos. Bueno, pues vamos a comenzar. Efectivamente, hoy vengo por parte de NIQ, antes Nielsen y después Nielsen IQ, hoy ya rebrandeado como NIQ, y vamos a hablar un poco del consumo en México. Por eso hemos llamado a esta presentación Panorama del Consumo en México. Daniel ya me hizo favor de presentarme, así que también aquí está muy resumido, pero básicamente soy actuaria con 15 años de experiencia en investigación de mercados, principalmente en toda la industria de retail. Y como bien decía Daniel, hoy me encargo de atender a nuestros clientes fabricantes. Principalmente estamos hablando de fabricantes de consumo masivo, es decir, hay todas las marcas de los productos que consumimos en alimentos, higiene y belleza, en golosinas, bebidas, son los clientes de NIQ. Y bueno, mi función es el equipo que está a mi cargo, que somos un poco más de 80 personas, es darles los mejores insights a estos fabricantes. Entonces, nosotros los atendemos desde el punto de vista más analítico. Y antes de eso tuve algunos roles en producto, que básicamente me tocaba diseñar soluciones para medir mejor al mercado, para dar soluciones innovadoras, también estableciendo algunas alianzas con diferentes compañías. Y mis primeros años también fueron del lado de Data Science, así que mi corazón siempre está en esa parte. Y bueno, soy egresada también de la Universidad de Anáhuac, tanto de la licenciatura como de la maestría. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues les confieso que a mí me toca dar muchas pláticas acerca del consumo en México. Hoy vamos a tener una visión muy general. En otras ocasiones profundizo en alguna industria en particular. Hoy vamos a hablar, como decía, es un panorama general, es un panorama, pero no resistí la tentación dado que son principalmente actuarios y estudiantes de actuaría quienes van a poder escuchar la presentación de hoy, no resistí la tentación de poner un brevísimo capítulo de la metodología de NIQ en su producto principal, que es el Retail Index. Voy a usar datos de muchas más fuentes, pero les voy a platicar un poquito de la metodología porque me interesa mucho que puedan ver que sí hay mucha ciencia detrás de todo lo que hacemos, aunque terminemos dando estos insights mucho más comerciales. Bueno, NIQ es la compañía líder en inteligencia del consumidor, con presencia en más de 100 países, y básicamente lo que hacemos es medir la visión completa
de Full View. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde compran los consumidores? Pero no solo dónde compran y qué compran, sino por qué lo hacen, cuáles son los pensamientos de los consumidores. Y finalmente, en el caso de los clientes que son fabricantes o que pueden ser los mismos retailers, ¿y qué hacemos con eso? Ya sabemos qué pasó y por qué pasó, pero ¿cómo lo transformamos en oportunidades? Entrando ya directamente en este mini capítulo que les decía acerca de metodología, bueno, en el caso del Retail Index, que básicamente lo que hace es medir las ventas de los productos de consumo masivo en los diferentes canales de venta que existen en el país, lo primero es establecer el universo, es decir, qué tipo de tiendas son aquellas a las que nos interesa medir y cuántas son, cuántas y de qué tipo. Ahorita platicamos un poquito más de eso, pero es lo primero, establecer el universo de tiendas que queremos medir, en este caso en el Retail Index. Después lo hacemos a través, la medición ya ongoing, la hacemos a través de una muestra que tiene que ser una muestra representativa. Solo por compartir unos datos, hoy en México existen cerca de 1 millón de tiendas tradicionales, es decir, de tiendas de colonia, de la esquina de changarros, 1 millón de establecimientos, pero no visitamos evidentemente 1 millón de tiendas cada mes o cada quincena. Hoy lo hacemos con una muestra que es de miles de tiendas, pero es una muestra que tiene que ser pues muy eficiente y a la vez ser muy precisa. Así que, ¿cómo hacemos esto? Después tenemos la recolección de datos, que tiene tanto una componente totalmente electrónica que tiene que ver con envío de información, en el caso del canal moderno, como también todavía hay una parte que es a través de auditoría, donde van personas y físicamente cuentan inventarios y a partir de ello se determinan las ventas y la rotación del producto. Hacemos la proyección estadística, es decir, a partir de esa muestra, cómo hacemos que se proyecte el universo, que represente el universo completo, en este caso el mercado completo que es México y sus diferentes cortes al interior. Y luego, bueno, tenemos ya toda una serie de procesamiento de datos hasta que llegamos a lo que realmente me dedico, que es la última parte, que es cómo lo analizamos, cómo lo interpretamos y cómo damos recomendaciones. Entonces, en el caso de México, solamente para que demos una breve introducción aprovechando esta parte de la metodología, el canal moderno es el primero que medimos. ¿Qué es el canal moderno? Pues bueno, todos estos establecimientos que típicamente son de cadena y que ahí encontramos los autoservicios, las tiendas de conveniencia, los autoservicios del mayoreo, que no solamente el mayoreo pensemos en estas rutas o en estas mostradores que están, por ejemplo, en Central de Abastos, sino los mayoristas ya tienen también autoservicios que van al consumidor final, donde uno puede entrar y tomar directamente los productos de las góndolas, ¿no? Y farmacias de cadena. Todo esto es canal moderno. Entonces, ese es un primer canal del que vamos a hablar. Después tenemos el canal tradicional, que les decía, son estas tienditas de la colonia que aquí ya no pertenecen a una cadena en específico, son independientes. Muchas veces el mismo tendero que atiende es el dueño o incluso en algunas ocasiones está, digamos que añadido a su hogar, está el hogar y después está la tienda ahí mismo. Como decía, hay cerca de 1 millón de estas en México. Sigue siendo un canal muy importante. Y también lo medimos. Y tenemos también a las farmacias independientes, no solo las de cadena que ya hemos platicado, sino también las farmacias que muy similar al canal tradicional, pues que son atendidas por el mismo dueño o por un encargado, pero que no pertenecen a una cadena de canal moderno. Entonces, ¿cómo hacemos en el caso del canal moderno la actualización de universos? Pues los que tenemos convenios con las principales cadenas, prácticamente con todas en México, y ellos nos comparten no solamente su listado de tiendas y dónde están, sino también sus ventas, pero concretamente en la parte de universos, pues ellos nos dan sus listados con ubicaciones de cada una de las sucursales. Después tenemos algunos colaboradores que no nos dan la información del 100% de sus ventas, solo nos dan una muestra, y los no colaboradores, como los actualizamos en el caso en el canal moderno, pues muchas veces es a partir de técnicas como web scraping, que buscamos en las páginas de internet si están los listados de las tiendas o si hay alguna fuente oficial. Por ejemplo, a veces los mismos retailers tienen en sus páginas el directorio, ¿no? Con esto los actualizamos. Pero en el caso del canal tradicional, si bien existe el de NUE, que es del INEGI, pues en realidad nosotros hacemos nuestra propia estimación de universos y lo hacemos a partir de 3 etapas. ¿Cómo lo hacemos? Primeramente,
Se estratifican las localidades en si son urbanas o son rurales, en qué tamaño de la población hay en cada una de estas localidades. Después se seleccionan AGEPs, que son estas áreas geoestadísticas básicas, y finalmente se hace también una selección aleatoria de manzanas. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para que tengamos, como decía, pues una buena representatividad de la muestra y que en este caso, como lo que queremos es hacer una estimación de las ventas, pues siempre más cargado hacia las zonas donde está la densidad comercial, pero que también garanticemos que se visitan las periferias, por ejemplo, porque suele ser donde se está dando ahí la expansión de las ciudades, y que también vayamos a las localidades pequeñas, porque pues también ahí hay desarrollo de comercios. Y en el caso ya de la muestra operativa, la muestra que nosotros visitamos, por ejemplo, en el caso del canal tradicional que ya les platicaba, que hay un poco menos de 1 millón de tiendas en el país, hacemos una muestra. Nuestro muestreo es en 3 etapas: es estratificada, es aleatoria y es no proporcional. Entonces, en el caso de la estratificada, ¿qué quiere decir? Pues básicamente que nuestras agrupaciones o los estratos hacemos grupos de tiendas que tienen características en común. Por ejemplo, tiendas, una estratificación puede ser geográfica. Un ejemplo podría ser tiendas de la ciudad de Monterrey y tiendas de Ciudad de México. Bueno, pues entonces voy a tener un estrato de tiendas de Monterrey y puedo tener incluso cortes más finos. Por ejemplo, tiendas de Monterrey, pero solamente tiendas chicas y que estén en este conjunto de municipios, en esta zona. Todos esos van siendo estos estratos con los que vamos partiendo el territorio. Después hacemos un muestreo aleatorio, que bueno, como ustedes saben muy bien, eso también nos ayuda a reducir sesgos en la proyección. Y es no proporcional. Ahorita les voy a platicar un poquito más de esto, pero ¿eso qué quiere decir? Pues que no necesariamente vamos a tener una muestra que sea proporcional al tamaño del universo en cada uno de estos estratos. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que lo que nosotros queremos es tener una buena representatividad de las ventas. Entonces, la información, como ya les decía, puede ser auditada o puede ser electrónica. Y aquí está esto interesante, porque con esto que les platicaba de que hacemos un muestreo estratificado y no proporcional, utilizamos 2 factores de expansión o de proyección al universo. El primero es uno simple, que básicamente lo usamos para variables relativas. Por ejemplo, las distribuciones. Las distribuciones le llamamos a qué porcentaje de tiendas maneja un producto. Entonces, en este ejemplo, si nuestro universo de tiendas fueran 50 y tuviéramos una muestra de 10, bueno, si yo voy a esas 10 tiendas y de esas 10 tiendas encuentro que el agua de la marca A de 250 mililitros estaba presente en 3 de las 10 tiendas, pues voy a usar este factor o este estimador para proyectar simple, que no es otra cosa más que el universo entre la muestra, que nos daría, en este caso, 5. Voy a utilizar ese para proyectar. Entonces, si yo encontré ese producto en 3 tiendas, pues lo voy a proyectar multiplicando ese 3 por 5, que al final nos va a dar pues el 30%, ¿no? Es decir, es lineal. Pero el de razón no. El de razón, básicamente la diferencia es que va a reconocer si nosotros tenemos en la muestra tiendas importantes en ventas o no, o si son grandes en ventas o no. Entonces, en el primer ejemplo que daba, de si encontramos el producto en 3 de 10 y va a ser proporcional y vamos a acabar diciendo que entonces ese producto está en el 30% del mercado que estamos midiendo. En el otro ejemplo que tenemos del lado derecho es, depende si esas tiendas son más chicas o más grandes. En este ejemplo, la muestra encontramos 120 de venta, cuando el universo tiene 500. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que estamos encontrando tiendas relativamente grandes, porque si no nos hubiera dado 100, ¿no? Si fuera proporcional, y por eso es que el factor con el que hacemos la proyección es más pequeño que el simple. Entonces, esa fue como les decía, es una probadita de la metodología, pero quería que también pudieran ver que detrás de todo lo que hoy vamos a platicar, pues hay mucha ciencia en cómo medimos al mercado. Y arrancando ahora sí ya en materia, vamos a hablar del consumidor mexicano y un poco cuál es este entorno que estamos viviendo, en un entorno pospandémico. Estamos sin duda ya en una etapa donde el consumidor ya nos ajustamos, ya estamos en una
ya es nueva normalidad, como le hemos dicho, pero ya nuestros hábitos ya están 100% recuperados. Entonces vamos a platicar un poquito de qué es lo que estamos viendo para este año, que está terminando, y sobre todo qué vemos hacia el 2024. Bueno, pues como decía, ya estamos en un entorno pospandémico. Sigue habiendo una mentalidad recesiva en el mexicano. En un estudio que hicimos, el 39% de los mexicanos aún se sienten en un momento de recesión. Es un entorno que está siendo más alentador, porque en esta misma encuesta 6 meses antes era 46%, entonces va en descenso, pero todavía más de una tercera parte de los mexicanos tenemos este sentimiento. Y es que el costo de vida, en realidad, pues sabemos que se ha incrementado. Entonces, más de la mitad de los mexicanos declara que solamente tiene dinero para cubrir lo básico. La inflación, si bien está en descenso, y por primera vez en un par de años estamos viendo niveles de inflación más cercanos al 4%, pues finalmente ya nos quedamos con precios bastante altos, sobre todo en alimentos, no terminan de descender todavía. En cuanto a remesas, pues sabemos que son importantes para nuestro país, siguen en crecimiento. Contra el año pasado es un crecimiento todavía doble dígito. 2021 en especial fue como el boom de las remesas, pero todavía estamos creciendo contra el año pasado. La apreciación del peso, bueno, aquí el dato ya se nos quedó poco viejo, que está julio, pero pues ayer estaba en 17.42, si no me falla la memoria, pero pues sabemos que venimos de un año donde el precio, donde el peso tuvo una apreciación, después ya repuntó un poco, pero finalmente estamos en niveles de 17, cuando bueno, pues estuvo por arriba de los 20 pesos por un periodo bastante prolongado. En términos de inseguridad, más del 60% de los mexicanos tenemos esta percepción de inseguridad que ha ido mejorando. Podemos ver la comparación contra el año anterior, pues ahí estamos entre 2 y 4 puntos por debajo, pero todavía es evidentemente muy alto. ¿Y qué viene para el 2024? Bueno, pues no podemos dejar de decirlo, va a ser un año electoral, no solamente en nuestro país, también en Estados Unidos. Todo apunta a que en ambos casos va a ser contienda de dos candidatos que la intención de voto, hoy el gap se estima que está en menos de 10 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues todo está por ver a un año de las elecciones o menos. Todo está por ver, y desde luego la agenda política va a tener también un impacto importante. En cuanto a proyecciones económicas del país, pues también se espera que la inflación continúe descendiendo y que el próximo año estemos alrededor del 4% y con un crecimiento en el PIB de poco más de 2%. Típicamente en el año electoral, el gasto público incrementa. ¿En qué magnitud? Pues muy cercano al 8% es el incremento. Ahora vamos a hablar un poco acerca de qué pasa con los precios. Decíamos que la inflación ha ido en descenso y que pareciera que ya se está estabilizando, que incluso el pronóstico para el cierre del año es un poco más bajo de lo que estuvimos observando, que el próximo año se apunta a que esté cerca de un 4%. Sin embargo, pues el incremento en precios ya ocurrió. Entonces nosotros hemos estado observando precios que año contra año han incrementado. Concretamente, este año estuvimos viendo incrementos de alrededor del 13%, y este efecto pues ya está acumulado. ¿Qué quiere decir? Que si el próximo año así tuviéramos una inflación de 3%, que es el objetivo que se ha puesto a través del Banco de México, aún en ese mejor escenario de 3%, pues este efecto acumulado, por lo que pagábamos 100 pesos en el 2021, ya estaríamos pagando 128. Y ahí podemos ver los diferentes escenarios, que quiere decir que pues vamos a estar pagando alrededor de 30% más por los mismos productos que en el 2021, y esto desde luego mete mucha presión al bolsillo del consumidor mexicano, a pesar de que la inflación ya esté en descenso. Y también para poner un poquito de perspectiva en el hogar mexicano, bueno, el ingreso promedio mensual del hogar mexicano es de 22,437 pesos. Del lado derecho abajo podemos ver los deciles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos un 10% de hogares en México cuyo ingreso es menor a 4,500 pesos, es otro 10% que está alrededor de los 7,500, y así sucesivamente. Entonces, pues, cuando vemos este ingreso, cómo está la distribución del gasto, prácticamente el 40% se va a alimentos y bebidas,
y pues con estos incrementos en precio, desde luego que se ve muy estresado el consumidor. En esta encuesta que hemos hecho no solamente en México, sino en más de 100 países, los resultados que estamos viendo en azul son los de México y en gris son los de global, pues vemos que efectivamente se están tomando medidas para manejar mejor las finanzas y concretamente estamos teniendo los consumidores cambios en la forma en la que compramos. Estamos buscando medidas de ahorro. ¿Y cuáles son estas medidas de ahorro? Bueno, pues la número 1 es comprar marcas que estén en promoción. Y prácticamente el 100%, o sea, el 97%, pero prácticamente todos los mexicanos estamos tomando diferentes medidas de ahorro que, como decía, pueden ir desde comprar cuando el producto está en promoción, dejar de comprar algunos artículos para centrarnos en lo esencial, supervisar o estar monitoreando el costo de lo que llevamos, comprar tamaños más grandes para buscar rendimiento y entonces tener una mejor ecuación de precio por unidad, o al revés, irnos a tamaños más pequeños por cuidar este desembolso y entonces, aunque se lleve menos producto, pues al final pagar menos en ese acto de compra. Optar por marcas propias también podemos ver que está en esta lista. Pueden ver el listado completo, pero es una serie de medidas que estamos adoptando precisamente ante todo este incremento en precios. Ahora, ¿cómo se ve el consumo? ¿Y qué impacto están teniendo estos precios y qué impacto están teniendo los diferentes momentos por los que hemos pasado? Aquí estamos viendo prácticamente la historia de los últimos 15 años de consumo masivo. El canasto en IQ se refiere a todos los productos de consumo masivo que medimos, que estamos hablando de cerca de 200 categorías. Entonces, lo que estamos viendo en estos 15 años, la barra que está en morado, la más oscura, es voy a poner aquí el pointer. La barra que estamos viendo más oscura son las ventas volumen, son puras variaciones contra el mismo periodo del año anterior y está en años móviles. Entonces, lo que estamos viendo, si está hacia abajo, pues significa que el volumen quiere decir que lo que medimos, todas las categorías, pero medidas en litros, kilos, cajas, la unidad que corresponda y ya está ponderado para hacer un canasto completo. Por ejemplo, aquí vemos que en el tiempo de la pandemia, en el COVID, todo se cayó. Quiere decir que se vendían menos litros de aceite, menos litros de leche, menos kilos de arroz. Desde luego aquí está ya todo agrupado, no quiere decir que todas las categorías estaban cayendo. Podemos imaginarnos que algunas categorías, como en ese momento cloros, desinfectantes, gel antibacterial, cubrebocas, pues eran categorías que estaban volando. Sin embargo, como un canasto completo, la industria de consumo masivo se estaba cayendo durante la pandemia. Entonces, la morada es en volumen, como decía, kilos, litros, unidades. La línea gris que está más clarita es en valor, en dinero, en pesos mexicanos. Y finalmente tenemos esta línea continua, que es la azul, es el precio ponderado. Entonces, podemos ver en estos 15 años que la pandemia no fue el único periodo donde el consumo se vio afectado. Ya hemos tenido otros periodos de crisis como el final del 2008, 2009, que empieza aquí nuestra tendencia. Podemos ver cómo efectivamente en volumen el consumo no estaba creciendo. De hecho, tuvo algunos periodos chiquitos con caídas. Después entró el IEPS, este impuesto especial que afectó principalmente a productos con alto contenido de azúcar o con alcohol. También vemos cómo fue de los pocos periodos donde el consumo en México dejó de crecer. En valor, desde luego, continuó creciendo, pues porque el precio finalmente se apalancó en el precio y entonces en dinero sí se vendía más o se consumía más. Y en la pandemia, pues pasó, es el único momento en estos 15 años que estamos viendo aquí donde sí hubo una franca caída en el consumo y después empezamos a ver hacia la segunda mitad de 2021 una recuperación lenta, pero también bastante sostenida, que como podemos ver ya este año se empezó a estabilizar por primera vez el precio. Pero vean cómo está esta línea azul. Tuvimos un incremento en precios sin precedentes. O sea, sí fueron incrementos muy altos. Y pusimos aquí la comparación no solo contra el año anterior, porque toda esta gráfica siempre compara contra el mismo periodo del año anterior, pero comparando contra prepandemia. Hicimos un corte a mayo de este año y comparamos con mayo de 2020 y el consumo podemos decir que en volumen está totalmente recuperado. Aquí podemos ver que el volumen del crecimiento es muy pequeño, prácticamente
está estable ya con lo que estaba prepandemia, es decir, esta recuperación ya se dio en su totalidad en volumen. En valor, pues está 28% arriba, pero es totalmente impulsado por el precio. Entonces, en volumen se vende lo mismo, se consume lo mismo, pero dado que los precios están prácticamente 30% por arriba, pues en valor, toda la industria de consumo masivo está igual, casi 30% arriba. Esto no quiere decir que porque el volumen se recuperó y se vende en prácticamente lo mismo que prepandemia, no significa que todas las industrias venden lo mismo. Lo que podemos observar aquí es que esta estabilidad en realidad fue una nueva composición de las diferentes industrias dentro del consumo masivo. Concretamente alimentos, que es la que tiene pues más peso dentro de todo este canasto, está en caída. Ha continuado cayendo todavía este año, a pesar de que hemos estado en periodos de recuperación, está cayendo contra el año anterior y realmente esta estabilidad está siendo soportada por golosinas y por bebidas no alcohólicas. Son las dos industrias que siguen creciendo, sobre todo bebidas no alcohólicas, es la que ha venido creciendo de manera pues muy sostenida. Aquí tenemos refrescos, aguas, jugos, todo ese tipo de categorías. Y tenemos bebidas alcohólicas y licores sí en caída también. Higiene y belleza para este periodo se veía negativo, aunque ya muy cercano a recuperarse, o ya repuntó. Higiene y belleza ya está creciendo. Farmacia también positivo, y vemos uso doméstico y lácteos que también están en caída. Entonces, esta es una aparente estabilidad, porque como decía, hay industrias muy relevantes como alimentos que siguen en caída. ¿Y en qué canales está ocurriendo esto? Bueno, pues cuando partimos a México en autoservicios, proximidad incluye tiendas de conveniencia, farmacias, estos autoservicios que les platicaba de mayoristas son formatos en general más pequeños que un autoservicio, pero que además, como su nombre lo dice, están más próximos a los hogares, que están más metidos en las colonias y no necesariamente implica desplazarse en transporte o en transporte público para llegar hasta un autoservicio más grande. Entonces, y canal tradicional. Podemos observar que realmente el canal que está trayendo el mayor crecimiento al consumo es proximidad. Hoy ya tenemos un tradicional que está en contracción y un autoservicio es muy estable. Proximidad, donde están, repito, conveniencias, farmacias, autoservicios de mayoristas, hard discounters también, es lo que está trayendo el principal crecimiento al consumo en el país. ¿Cuáles son las principales tendencias que están haciendo este crecimiento? Pues vamos a platicar de 5, aunque no vamos a, por el tiempo no vamos a poder profundizar en cada una de ellas, pero vamos a platicar de omnicanalidad. Hoy el consumidor mexicano está visitando más canales. Y además estamos dispuestos a veces de cambiarnos de canal o, como decía, de ir a más lugares y comprar ciertas cosas en un lugar y otras en otro. Omnicanal también, porque estamos en un mundo ya digital, entonces prácticamente compramos tanto en online como en offline diferentes tipos de productos y el consumo masivo no se ha quedado atrás. Ahorita vamos a ver qué categorías se han ido desarrollando más en el e-commerce. Toda una repriorización de categorías. Vamos a revisar cuáles son las categorías que han cambiado completamente de piso si lo comparamos contra los periodos prepandémicos. Se ha vuelto extremadamente importante tanto para el bolsillo del consumidor como para las marcas hablar de las diferentes presentaciones, de los diferentes tamaños. Y también hay todo un tema alrededor de los productos más premium que ahorita vamos a conversar. Las marcas propias también han cobrado relevancia. Hoy están creciendo mucho más que las marcas comerciales. Vamos a ver en qué magnitud y vamos a ver también cuál es este potencial, porque México es un país donde las marcas propias apenas se están desarrollando, digamos que de forma más importante. Y esta búsqueda de bienestar que finalmente el consumidor sí nos estamos preocupando por bienestar y estamos incluso dispuestos a pagar por algunos productos si es que me traen un beneficio adicional. Para ver los establecimientos hoy y qué importancia tienen estos canales de los que venimos platicando, en México a total consumo masivo, el canal tradicional hace prácticamente el 30% de las ventas. Como les decía, tenemos casi 1 millón de tiendas tradicionales en el país, que ha venido este número en crecimiento. Entonces pueden ver que el número de tiendas ha ido incrementando el canal tradicional, pero cuando lo vemos en ventas, se ha ido haciendo más chiquito. Entonces hay más tiendas que cada tienda vende un poco menos. Y por otra parte, el canal moderno pues ha ido ganando terreno
prácticamente la mitad de las ventas hoy las hacen las grandes cadenas de autoservicio, pero tenemos un 20% que lo hacen estas tiendas de proximidad y podemos ver que en número, pues el crecimiento en 10 años prácticamente se ha duplicado de cerca de 21,000 a más de 38,000 puntos de venta, principalmente por la cadena Oxxo, ¿no? Que es quien más se ha destacado por abrir muchas sucursales, pero no es el único. También, como decía hace unos momentos, hay autoservicios de mayoristas, que es una oferta relativamente nueva. Tenemos hard discounters. Hard discounters sería como tiendas 3B o Neto o Waldos, que también empezamos a ver más y más. Y también mismos formatos de las grandes cadenas de autoservicio, pero formatos más pequeños. Por ejemplo, dentro del grupo Walmart, pues está Bodega Aurrera Express. Todo esto vive dentro de proximidad. Está ganando terreno tanto en ventas, cuando lo vemos de largo plazo, como pues el número de establecimientos. Decíamos que el consumidor estamos visitando más canales. ¿Cuáles son estos canales que están ganando importancia en el hogar mexicano? El número 1 es hard discounter. El número que estamos viendo aquí es la penetración en los hogares. Entonces, el 45% de los hogares en México ya compran hard discounters, pero cuando vemos cuánto ha ganado contra el 2020, son 10 puntos. Es el que más ha ganado presencia, digamos, o penetración de los hogares. El número 2 es e-commerce. Y podemos ver que prácticamente todos los que les platiqué ahorita que están en proximidad son estos canales a los que más se está acercando el consumidor, al mismo tiempo que reduce el número de viajes en el canal tradicional. No está dejando de visitar el canal tradicional. Prácticamente el 100% de los mexicanos compra al menos una vez al año en el canal tradicional, pero cada vez menos frecuente. Para platicar un poquito de e-commerce, que decíamos que es uno de los canales que pues más ha venido ganando importancia en cuanto a cómo compra el mexicano. Hablando solamente de consumo masivo, porque si habláramos de todas las categorías, desde luego aquí veríamos viajes y otro tipo de categorías, pero hablando concretamente de consumo masivo, estas son las categorías que hacen casi el 80% de todo lo que se vende online. El número 1 es alimento para mascotas, y claro, porque además tiene un efecto de conveniencia que lo vuelve muy relevante. En lugar de tener que entrar al autoservicio o al club de precios o a cualquier otro canal y cargar el bulto de 25 kilos, subirlo al carrito, después subirlo al coche, después bajarlo cuando llegas a la casa o al departamento y volverlo a cargar, pues en e-commerce te llega a la puerta de tu hogar. Así que es la categoría número 1 dentro del consumo masivo que se está vendiendo en e-commerce, pero también podemos encontrar que incluso ya en esta lista empezamos a ver algunos perecederos. O sea, tenemos, por ejemplo, quesos, entonces tenemos huevo, que ya empiezan a aparecer dentro de este top 20 de categorías que se están vendiendo en e-commerce. Platicábamos de la reconfiguración de categorías, o sea que aunque el consumo está en una aparente estabilidad porque el total volumen ya se recuperó, hay cosas que están creciendo mucho y otras que están siendo despriorizadas. Una de las que más está creciendo tiene que ver con todo lo relacionado a practicidad. Todos los productos ready to eat, ready to drink están ganando versus la misma categoría en ingredientes independientes. Por ejemplo, la leche saborizada. Mientras que la leche saborizada está creciendo, 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 la leche natural y los modificadores de leche, es decir, los polvitos o los jarabes para volverla de chocolate, de vainilla, de fresa, están cayendo los modificadores y la leche natural, mientras que leche saborizada se va para arriba. Coolers son estas bebidas ya premezcladas alcohólicas que ya la encuentras pues, típicamente en lata y que o ya trae el destilado con algún mezclador, pero está listo para abrirse y consumirse al momento, o que pueden ser los hard seltzers, por ejemplo, también viven aquí. Podemos ver cómo están en un piso 48% por arriba del nivel que tenían antes de pandemia, hasta categorías un poco más chicas, pero que son que las podemos entender muy bien, palomitas. Antes las palomitas pues eran más de microondas y prepararlas, ahora compras las palomitas ya explotadas y listas para comer, así que todo un enfoque hacia practicidad. El segundo pilar tiene que ver con movilidad y cambio climático. Sabemos que este 2023, no solamente en México, sí en México, pero también en muchos otros países, se registraron temperaturas récord. Tuvimos uno de los veranos más calurosos
y además más largos. Y esto también está teniendo un efecto en el consumo. Por un lado, bebidas, que si recuerdan, platicábamos que es una de las industrias que más crecimiento está trayendo. Está teniendo su crecimiento principalmente por bebidas personales, por bebidas on the go, que estamos en la calle, mucho calor, bueno, pues ya compro un agua o compro una bebida refrescante, un jugo, porque por el calor que hace. Una categoría como cervezas, por ejemplo, cervezas todos los años, pues una categoría estacional, todos los años tiene su pico de ventas en mayo. Y después para junio y julio, pues ya vuelve a caer y tiene otro pico cerca de las fiestas decembrinas. Pero este año, mayo, llegó a su pico de ventas, pero fue sostenido durante 3 meses. O sea, duró el triple este periodo de estacionalidad. Todo mayo, junio y julio se mantuvo en ese nivel de ventas, que era muy comparable con el del año pasado, pero por 3 meses, también por el calor que hizo. Y también en otras industrias, por ejemplo, todos los productos de cuidado para la piel. Aquí está escrito como bronceadores, pero ahí están todos los filtros solares, bloqueadores, bronceadores, todos estos tipos de productos. Hoy están en un piso 60% por arriba del nivel que tenían antes de la pandemia. No podemos dejar de decirlo, al final la pandemia pues fue una emergencia sanitaria, fue de salud, así que sí provocó una conciencia mayor acerca de la prevención a la salud y podemos ver cómo vitaminas no fue solamente el primer año de la pandemia. En este 2023 se vende 12% más de vitaminas que antes de esta pandemia. Ahora somos más conscientes de esto. Enjuagues bucales también, antigripales, antialérgicos, medidores de glucosa. Entonces, toda una cultura de mayor prevención. Y bueno, si todo esto está creciendo, entonces, ¿cómo es que hablamos de un consumo estable? Bueno, pues hay otras cosas que han sido despriorizadas durante este año en el hogar mexicano. El primero tiene que ver con el canasto de bebé. El canasto de bebé, podemos ver que distintas categorías, aquí nombramos dos, pañales y fórmulas infantiles, están teniendo pues caídas importantes cuando comparamos con 2019, 2020. Entonces, en pañales, en diferentes estudios que hemos hecho y en encuestas que hemos hecho principalmente a las mamás, en pañales lo que hemos encontrado es que están brincando más rápido de etapa, es decir, le están poniendo un pañal de una etapa mayor para que pues rinda más, aguante más el bebé con el pañal y además las etapas más grandes son más baratas. Entonces, que brinque rápido de etapa también para disminuir el gasto. Y en el caso de las fórmulas infantiles, que está un 32% por debajo de los niveles prepandemia, también hemos hecho este tipo de estudios y las razones son, por un lado, sí tenemos mayor convivencia con leche materna. Entonces, al dar leche materna, pues disminuye las fórmulas infantiles, pero también este efecto que platicaba en los pañales de acortar las etapas. Más rápido darles fórmulas para niños más grandes y sobre todo más rápido incorporar los alimentos sólidos para quitar las fórmulas infantiles y disminuir este gasto. Y finalmente, algunos básicos de higiene y belleza habían estado teniendo caídas durante todo el año, aunque como platiqué hace unos momentos, ya higiene y belleza mostró repunte, ya tiene los últimos meses, ya trae algunos crecimientos. En marcas propias, que les decía que íbamos a platicar del potencial que tiene, hoy las marcas propias representan el 3.5% del total valor, es decir, en pesos mexicanos, que de todo el consumo masivo. Y esto, pues, ¿qué tan chico, qué tan grande es? Pues todavía es bastante chico. Aquí tenemos dos benchmarks, uno contra el resto de países de Latinoamérica, que está en 12%, principalmente Colombia, que prácticamente ya la mitad de sus ventas son con marcas propias, y con global cerca de 22%, principalmente Europa. Europa que está muy desarrollado en marcas propias en países como Alemania, por ejemplo. Pero hoy en México es el 3.5%, todavía es chico, tiene evidentemente mucho espacio para crecer y está creciendo a ritmos muy interesantes. Mientras que platicábamos que en el último año el total consumo masivo en valor está creciendo alrededor del 13%, principalmente por precio, vean cómo aquí en las marcas propias está creciendo prácticamente al doble. Entonces en México todavía es chico, pero está creciendo al doble de lo que crece el resto de marcas comerciales y al doble también prácticamente de lo que crece en el resto del mundo. Y aunque estamos buscando pues precios bajos, y ya lo vimos en un ejemplo son las marcas propias, en México sin duda hay espacio para lo premium. Hoy estamos viendo que el mundo premium de estos productos que en promedio
su precio es de 50% más que el mismo producto, digamos, regular, están creciendo pues muchísimo más. Aquí lo podemos ver prácticamente 4 veces más, un poco más de hecho. Pero el consumidor está dispuesto a pagar ese extra, ese 50% extra, siempre y cuando realmente le dé un beneficio adicional. ¿Y cuáles son esos beneficios adicionales que prefiere? Lo primero es que sea una opción más sana, lo podemos ver en el ranking de preferencias del consumidor, y también que sea amigable para el medio ambiente, que sea sustentable, pero en primer lugar que sea bueno para mí. Así que hemos llamado a esto la Booster Zone. Si un producto es bueno para mí, es más fácil que yo esté dispuesto a pagar más. Pero si es bueno para mí y también es bueno para el mundo, entonces aún más fácil es que se adopte un producto con estas características. Y de hecho, dentro de todo el mundo premium, vemos algunas tendencias relevantes que son todo el mundo de menos es más, es decir, que tenga menos azúcar o sin azúcar, menos grasa, sin lactosa, sin cafeína, sin alcohol, sin gluten. Todo esto está creciendo de una forma muy importante en nuestro país. El numerito que ven aquí en la cajita significa cuánto hace del total canasto, del canasto NIQ, este 4.9%, para que le demos una dimensión, es equivalente a todo lo que se vende de refrescos en el país, que es enorme, es la categoría número 1 de México. Bueno, pues si juntamos todos los productos que hemos catalogado dentro de esto como less is more, que en su etiqueta dice sin algo o menos algo, ya es el 5% prácticamente de todos los productos. Los boosters también. Aquí podemos ver 0.5%. Boosters quiere decir que tiene alguna característica adicional a su uso primario. Es decir, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Anticaída, clínico, aclarado, antiestrés, antiedad. Todos estos boosters también es ya representa el 0.5, que sería lo equivalente a una categoría como consomés, más o menos, consomés y caldos. Y también todo lo que tiene que ver con Trend Ingredients. Trend Ingredients, pues aquí podemos ver algunos coco, avena, pero aquí podemos pensar también en cuidado para la piel, por ejemplo, ácido hialurónico, aloe vera. Todos estos ingredientes, cuando estos están dentro del portafolio de productos premium, es cuando también el consumidor dice, bueno, pues estoy dispuesto a pagar más y que además está en crecimiento. Y bueno, estas fueron las principales tendencias del 2023, pero ¿qué viene más adelante en el consumo masivo? En 2050 se estima que la población será de más de 150 millones de mexicanos, es decir, un crecimiento del 17% contra el 2020, pero también podemos ver que la estructura de la pirámide poblacional va a ser un poco distinta. Primero, quisiera resaltar que este rango de edad que hemos marcado aquí, de los 15 a los 39 años, pues va a tener una reducción. Sin embargo, va a seguir siendo una tercera parte de la población. Una tercera parte de la población que va a seguir siendo joven, pero en edad productiva. Entonces, en este rango, una tercera parte. Y por otro lado, podemos observar que adultos mayores de 60 o más, aquí sí va a tener un incremento muy fuerte. Va a pasar de un 12 a un 21%. Una quinta parte de la población que ya va a ser de 60 años o más, pues trae muchos retos esto. Por un lado, hacia la población joven, pues tenemos el reto de la educación en nuestro país en todos los niveles, la necesidad de que sean mejores empleos. Evidentemente también va a haber todo un enfoque hacia la salud, porque sabemos que si 1 de cada 5 mexicanos va a ser un adulto mayor, pues también todo el foco hacia enfermedades crónico-degenerativas, pero también sabemos que en nuestro país pues hay una ausencia total de un sistema de pensiones y de seguridad social que se va a volver más relevante que nunca. Respuestas que puede tener la industria, bueno, pues seguramente estaremos viendo mucho marketing dirigido hacia familias jóvenes, como decía, todavía una tercera parte va a estar en ese rango de edad. También hacia alimentos saludables y suplementos para adultos mayores, por todo lo que ya platicamos, o incluso hasta cosas como en las diferentes cadenas o las tiendas van a tener que pensar en instalaciones más accesibles, pues porque va a ser una población que va a ir envejeciendo, o incluso el embalaje, los productos, muchas veces no sé si les ha pasado, pero tomas un producto y ya tiene letras muy chiquitas, entonces vamos a probablemente a ver que en el embalaje haya letras más grandes, pues enfocadas a una población también que va envejeciendo. Y también tenemos nichos de mercado que están en desarrollo y que queremos platicar algunos.
Estos son dentro de los hogares mexicanos, esto lo medimos a través de un panel de hogares que tenemos. El primer hogares que se identifican como parte de la población de la comunidad LGBT+, hoy es el 5.1% y que ha venido en crecimiento en los últimos años. Entonces también aquí hay un nicho de mercado interesante. Mujeres trabajando también ha venido en ascenso en los últimos años y hoy ya rebasa el 50%, es decir, somos más las mujeres de 15 años o más que estamos trabajando que las que no. Caso similar, hogares con niños. Con niños ha venido en caída, evidentemente es porque los que no tienen niños va en crecimiento. Hoy ya son más los hogares sin niños que los hogares con niños en nuestro país. 52% no tienen un niño en casa. Hogares unipersonales, es decir, personas que viven solas, un 13% y también en crecimiento. Y también mascotas, si bien está ya en contracción, pues es porque ya es muy alto, 70%, es una contracción marginal, pero podemos tener el contraste de 52%, 48% de los hogares tienen un niño, mientras que el 70% tienen una mascota y todo lo que esto trae para la industria. No pensemos en mascotas solamente como el alimento para mascota, podemos pensar por ejemplo, hasta limpiadores para pisos, ya encontramos la versión normal y la versión amigable con las mascotas. Así que todos estos son nichos de mercado que van a ir en desarrollo y que tienen necesidades particulares y que pueden estar también dispuestos a pagar un poco más por estilos muy particulares de vida. Y algunos mensajes con los que quiero que nos vayamos hoy, o lo más relevante, pues sabemos que venimos de tiempos con una presión en los precios muy alta. Y dado esto, los consumidores estamos en una constante búsqueda de ahorro y dentro de estas medidas una es, estamos explorando más canales. Ya platicamos de algunos, hard discounters, e-commerce, polarización de tamaños. Este capítulo lo omití por efectos del tiempo, pero estamos viendo que están desarrollándose las presentaciones chicas y las presentaciones muy grandes. Se está haciendo como un sándwich. Todas las presentaciones medianas prácticamente desaparecen porque nos llevamos los chiquitos para pagar con la misma moneda, digamos, y los grandes, pues también para poder ahorrar y tener rendimiento cuando se puede desembolsar más. La marca propia ya platicamos que está en desarrollo, hoy con un 3.5% de importancia, pero creciendo al doble que las marcas comerciales. Y hay tendencias pues relevantes que pueden ser oportunidades para los siguientes años. Una ya la platicamos acerca de la practicidad. Todos los productos ready to eat, ready to drink están trayendo crecimientos muy interesantes. El cambio climático está teniendo un efecto en el consumo interesante, no solamente en bebidas, también en productos de protección para la piel y seguramente estaremos viendo más en los siguientes años. Un enfoque muy fuerte hacia salud y bienestar, no solamente por los ingredientes que decíamos que están de moda o por todos estos boosters, también porque nuestra población pues vamos a ir envejeciendo y vamos a necesitar también más prevención y más ingredientes saludables. Y nichos de mercado, que como decía, con necesidades muy particulares, pues también la oferta de productos que vamos a empezar a ver hacia allá va a ser pues bastante enfocada también en algunos de estos nichos. Pues ese es el material que traía. También quiero dejar espacio por si hubiera alguna pregunta. Muchísimas gracias, Raquel. Qué interesante, ¿no? No, está pero fabuloso. Me llamó mucho la atención la cuestión de, en este periodo tenemos que, pues la cerveza se mantuvo por 3 meses, ¿no? Así, hoy, no sé qué pasó. Sí, sí, Eh, hay muchos efectos. ¿existe alguna explicación? No sé, en estos 3 meses, pues ocurrió esto y esto y esto, y por eso es que conjeturamos que así, o bueno, pues, pasó esto, ¿no? Principalmente cambio climático, o sea, no solamente lo vimos con cervezas, tuvimos también, por ejemplo, en aguas, también se alcanzaron ventas récord y ahí incluso hicimos también por ahí un estudio con correlación y sí, ¿no? Los días de más calor, los días que más incrementa la venta de agua, pero sí en cervezas estuvo interesante 3 meses este año, efectivamente. Ahora que viene para el año que viene, pues no lo sabemos, ¿no? Porque es la primera vez que pasa esto. Vamos a ver también cómo se comportan los siguientes años. Interesante. Raquel, mira, aquí está escribiendo Vero González, que es una de las participantes
asiduas pues VIP de este foro. Hola, Vero. Dice, muchas gracias, Raquel, estupenda tu presentación y la exposición de la misma. Qué padre. Gracias, Vero. Sí, sí, Muy podemos bien, platicar mucho de esto. muy bien. Pues no sé, a ver. Ah, mira, está por ahí, Vero. Hola. Buenas tardes. Hola, Ay, buenas tardes. nada más o sea, porque creo que me parece que es importante como o sea, haciendo como correlaciones. Fíjate, al final pones, bueno, en las láminas pones una lámina, ¿no? Del número de hogares, ¿no? Que tienen niños, que ya es menos de la mitad, ¿no? De los hogares. Y luego haces, o sea, por ejemplo, haciendo la relación con el tema de los pañales, o sea, me parece súper evidente el tema, ¿no? Porque además dices, bueno, pues si además ya tengo pocos niños, pues entonces mejor les ahorro, ¿no? El tema de los animales, ¿no? Si tenemos más animales, pues mejor comprar, ¿no? El e-commerce, lo que tú comentabas claramente con el asunto de, pues no voy y cargo mi paquete, mi bote, ¿cómo se llama? Costal de 15 kilos, porque ¿para qué cargo costal de 15 kilos? Mejor que me lo traigan, ¿no? O Ujú. sea, las cosas se van empatando bien padre. Mi tema es el tema pensiones, ¿no? Entonces, y también el asunto con la gráfica que estás poniendo, el tema acá que yo siempre resalto es, fíjate, en 2050, el número de personas de menos de 15 años, que en realidad ellos no consumen porque los que consumen son sus padres, ¿no? Ujú. O sea, vaya, ellos tienen necesidades y quieren cosas, pero los que consumen son sus padres. Y el número de personas mayores de 60 son más o menos las mismas. El tema acá es si las personas de más de 60 no consiguen tener un ingreso a través de pensión, renta, llámele como le quieran, el problema es que el consumo en México va a sufrir feísimo, porque nada más vas a tener una... O sea, los de mayores de 60 necesitan seguir consumiendo para que nuestra economía fluya, ¿no? Sobre todo porque son los que más van a consumir este tipo de, ¿no? Cosas saludables y ¿no? Porque pues son las Sí, edades que ya tenemos, ¿no? Entonces, está hasta súper medicamentos. interesante, está súper interesante cómo lo fuiste planteando, me pareció muy buena tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Sin duda, muchas gracias, Vero. Tenemos un comentario más, en este caso es del doctor Salvador Estrada. Hola, Salvador. Dice, hola, buenas tardes, excelente trabajo. ¿Podemos ver algo sobre cambios en el consumo influidos por el aumento de los salarios mínimos o los apoyos sociales a los jóvenes y adultos mayores? Fíjate qué interesante. Sí, fíjate que es muy buena pregunta. Hoy no metimos contenido explícito, pero sí les puedo comentar algunas cosas. Si se recuerdan, al inicio veíamos una gráfica con los deciles, ¿no? Del ingreso por hogar. Y no enfaticé esa parte, pero los primeros deciles son los que tienen mayor incremento en los ingresos. Esa era una comparación de 2022 contra 2016. Entonces, y eso tiene que ver con el salario mínimo, porque efectivamente que suba el salario mínimo, pues prácticamente hace que donde sube el ingreso es en los hogares con el menor ingreso. O sea, los hogares más pobres es ahí donde se nota el incremento en salario mínimo, entonces sí se notó eso por un lado. Y otra cosa que nos revela también el tema de la pregunta que también decías de apoyos sociales, tanto a jóvenes como a adultos mayores, lo voy a llevar un poco más por regionalización. En un estudio también que hicimos reciente, platicaba yo acerca de que tenemos un México, pero con distintas realidades. No es un solo México, ¿no? Y partimos el país en 6 regiones principales y todo sureste, que sureste, pues ahí sabemos que está Tren Maya, Refinería Dos Bocas y que ha recibido más apoyo social es el área que más está creciendo. Decíamos, es una relativa estabilidad en el consumo y así como dijimos, impulsada principalmente por bebidas y golosinas, pero los alimentos están cayendo, canasto de bebés está cayendo. Si nos olvidamos por un momento de esas industrias particulares y pensamos más geográficamente, esta es también aparente estabilidad, pero la verdad es que no está en estabilidad. Hay regiones del país que están en caída en el consumo, pero todo el sureste está en crecimiento. Entonces sí hemos visto también que
tanto apoyos sociales como la inversión que hace el gobierno, como platicaba, entre Tren Maya, Refinería Dos Bocas, pues sí ha tenido un efecto en que el sureste, acompañado del incremento en el salario mínimo, pues ha incrementado su nivel de consumo, principalmente en niveles socioeconómicos bajos. Pero entonces podemos suponer que se debe por ejemplo, pues los apoyos que les han dado a los jóvenes o a los adultos mayores en esta administración, o es más bien debido a que, bueno, pues es que están jalando inversión a través de, por ejemplo, Refinería Dos Bocas y Tren Maya a la región del sureste. Pues mira, lo que podemos decir es que sin duda sí hay más ingreso en nivel socioeconómico bajo en todo el sureste, y el sureste, que puede ser una combinación de las dos cosas, ¿no? Pero digamos que el fact es que sí hay más ingreso y sí se traduce en que hay más consumo. Muy bien, qué padre, qué interesante. Bueno, bueno, pues no sé si fuera posible, Raquel, que me compartieras la presentación, por favor. Sí, claro que sí, te voy a compartir el deck, sí. Muchas gracias. Y entonces, miren, lo que voy a hacer es que voy a cargar el video de esta charla en YouTube y voy a poner ahí una liga a donde voy a guardar la presentación para que si acaso quieren verla a toro pasado, pues puedan hacerlo, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a descansar. Vamos a cerrar este año nuevo, este año más de Seminario BAID. Pues felicitándolos a todos, felicitando a nuestra expositora, agradeciéndote, Raquel, por haber estado y agradeciéndoles a todos ustedes por haberse conectado. Gracias a todos. Nos vemos en enero de 2024.